Saludos familia, bienvenido aquí a Rendimiento al Máximo. Hoy tengo un invitado, amigo mío, pero antes de presentarlo, esto es gracias a la gente de Athletic Training and Rehab Center. Ellos están ubicados en Bayamón. Ellos tienen terapia física, terapia acuática, ortopeda, fisiatra, médico, sport medicine, nutricionista, masajista. ¿Qué no tienen ellos? Para información, por favor, comunícate al 939-264-1889, 939-264-1889. Y ahora sí, me da el placer y el privilegio de poder presentar a mi amigo Héctor Luis Rivera de Jesús, alias Tito. Saludos, Mario. Tienen que venir a las instalaciones de Athletic Training. Yo vine aquí con un tobillo lastimado y salí de aquí hasta corriendo. Y yo soy testigo de eso. Lo que estoy hablando es cierto y hay información de eso. Hay evidencia. Hay evidencia, eso es verdad. Tito, gracias por la oportunidad de estar aquí. Básicamente, vamos a estar hablando de un trasfondo tuyo, de tu vida. Y quiero llegar a la parte que estamos sucediendo hoy actualmente en Estados Unidos sobre el discrimen que hay. Y eso lo vamos a tocar más adelante. Pero nada, básicamente, hermano, qué bueno que estés aquí. Me encanta al fin, porque, hermano, qué complicado es este Tito, mano. Ni tan complicado porque, no, papi, porque no, lo que él nos está diciendo fue que ya habíamos grabado un podcast y por alguna razón confesiones. Que no es culpa mía, que no está en mis manos. Tenemos que volver a grabar, pero con mucho gusto estamos aquí. Sí, eso es así. Agradecido a los que sintonizan y la invitación de Mario. Y eso es gracias a 2 meses después, pero nada, aquí estamos. Tito, 3 meses después. ¿Dónde tú naciste? Yo nací en el hospital Auxilio Mutuo en Atorrey, pero... Ya es la primera vez que hay quien nació en Auxilio Mutuo, sí. No nací en el Presby. Por eso, ok. Nací en el Auxilio Mutuo, pero mis primeros años los di en el sector Playita en Villa Palmera, en Santurce, en el número 266 de la Vía Saliente. Eso ya ni existe. O sea, existe el barrio, existe la calle. ¿Barrio Playita dónde queda, Tito? Eso es en Santurce. Si vas en la Valdoriotti de Castro, para los que viven en Puerto Rico, que es una de las vías principales en San Juan y La Verde, Carolina, es frente al residencial Luis Llorens Torres. Santurce, ahí hay muchos barrios, ¿verdad? Pero el barrio particular donde yo nací fue en Playita. Al lado está Shanghái, un poco más al fondo está Los Checos y hay otros barrios, los Bravos de Boston, etc. Por ahí está Vietnam. Vietnam un poquito más hacia el sur de Playita. Okay. Es más tirando hacia el área de cantera para allá. Ok. Y entonces ahí tú hiciste tu infancia, ahí tú te criaste. Mis primeros 8 años más o menos fueron allí en el sector Playita en Villa Palmera. Ok. Y entonces, ¿y la elemental dónde la hiciste? Pues la elemental, yo soy un híbrido porque yo nazco en Playita, pero mi familia, bueno, porque es la manera, Sí. La manera más bonita de explicarlo. Es que te iba a tirar algo, pero nada. Yo soy un híbrido. Por eso sí. Pero me refiero a mis orígenes. Mi familia original, mis 2 familias originalmente son del barrio Pozas de Ciales. Okay. Mis dos abuelos, cuando eran adolescentes eran amigos. Sin embargo, mi abuelo por parte de padre es quien emigra desde Ciales a San Juan. Primero para en Toa Baja, en un cañaveral, luego de allá entonces emigra a Santurce y ahí es que nace mi papá. Mi familia por parte de madre, mis abuelos quedaron allá en Ciales. Mi abuela muere cuando mi mamá tenía 2 años. Ahí tienen que básicamente repartir a los tíos, hermanos, etcétera. Mi mamá va con una tía de su madre que también baja a Santurce. Ahí es que se conocen mis papás. Y en esos primeros años yo estudio, esa escuela elemental, los primeros años estudio en Playita. Ok. Pero termino segundo grado en Playita y en tercer grado ya mis papás vivían en Carolina. Ok, entonces de Playita te fuiste a Carolina. Ok, y una pregunta. ¿Tú tienes más hermanos? Tengo una hermana mayor. O sea, que son 2. Somos 2. O sea, tú eres el menor entonces. Eso es así. Ok, continúa. Sí, entonces te fuiste a Carolina. Fui a Carolina y ahí entonces hice el resto de mi escuela elemental, intermedia y superior. Digo, varias escuelas. O sea, por eso, por ahí vamos. Pero entonces, ¿el elemental dónde lo hiciste? El elemental empecé en el Colegio Santo Domingo Sabio en Playita. Ok. Luego fui a un colegio que se llama Santa María del Camino en Trujillo Alto, Carolina. Ok. Posteriormente, escuela intermedia, lo que es hoy día el Colegio de Diego, antes se llamaba Interamerican School. Ok. Son en el barrio Sabana Bajo en Carolina.
y la escuela superior en el Colegio María Auxiliadora en Carolina. En ese tiempo que tú hiciste elemental, intermedio y superior, ¿tu hermana estaba contigo? La mayor parte del tiempo, y digo la mayor parte del tiempo porque cuando yo entro a María Auxiliadora, mi hermana no entra a María Auxiliadora. Mi hermana va al Colegio Bautista de Carolina. ¿Por qué? Pues porque surge la situación de que el colegio donde estábamos está cerrando por razones que no vienen al No caso, tiene porque caso, ni recuerdo seguro. en realidad. Ajá. Y mi hermana ya iba para su 4º año. Ok. Entonces, pues, decidió irse, lo que era lo lógico en aquel momento, para donde iba la mayor parte de la gente con la que yo había estudiado esa escuela superior, lo que le faltaba 1 año, ¿Ella te lleva cuánto? 2 años. Ah, ok, que Sí, contemporáneo. ella contemporáneo, básicamente sí. ella es 9'6", yo soy 9'8". Ok. ¿Tú eres 9'8"? Yo soy 9'8". ¡Qué viejo! Ajá, sí, continúa. Tú eres 9'9". 9'9". Tranquilo, tranquilo, estamos ahí. Nada, mi hermana entonces decidió hacer la escuela, ese último año de escuela superior en el Colegio Bautista de Carolina, y yo me fui al Colegio María Auxiliadora. Sí, yo estoy en María Auxiliadora hice 10, 11 y 12. Ok. Y en ese proceso, vuelvo otra vez, de elemental, intermedia y superior, ¿realizaste el deporte? Sí, hice varios deportes. Hice ¿Cuál era el más que te gustaba? béisbol, toda la vida. ¿De Y verdad? un poquito más. De verdad. Ahí. Ok. Y entonces, ¿qué otros deportes además de béisbol? Hice atletismo, Ajá. hice baloncesto, intenté natación. Y digo intenté porque en verdad era aprender a nadar y sobrevivir. No, exacto, no ahogarte. Sobrevivir. Ok. Igual había que... Hacía falta una persona para el equipo de voleibol, para que hubiera equipo. Y esa persona, pues ya tú sabes quién fue, ¿verdad? Seguro. Yo ¿Tú? pedía, o sea, yo pedía que no me pusieran a jugar. Porque yo voleibol, nada que ver. De verdad. Me gusta el deporte, pero voleibol, o sea... Y una pregunta, Cero destrezas. en atletismo ¿qué realizaba? ¿Qué eventos? Pues yo era el relleno, tú sabes, yo no hacía carreras cortas porque no era velocista, pero sí me tiraba un 400, me tiraba un 800, 8 es duro. los loco. relevos, Relevo de 4x4, me imagino. 4x4, le podía meter un 4x100, pero en el 4x100 usualmente era el tercer tramo y tenía que, ya tú sabes, cogerle Papi, ahí 20 es y el pico, peor, 30 y pico seguro. pasos a... Al que venía. Porque el que venía era, en aquel momento, y si nos sintoniza, Odani Ayala. Odani estaba, o sea, para que tengas una idea, yo recuerdo como ahora, en una justa, no recuerdo si eran justas colegatas, me puedo equivocar, yo estoy hablando hace un montón de años, en el Sisto Escobar. Caballo, una justa en el Sisto. Yo nunca he ido a una justa. En aquella época, Ajá. o sea, que te daban, yo no sé cómo son ahora, ¿verdad? Te daban como que un tape y tú ibas y marcabas los pasos que tenías que coger. Ajá, seguro. Fácil, me puedo equivocar, yo le cogí mínimo 25 pasos a Dani. Yo siendo el tercer tramo. Y arranqué donde puse el tape y con todo eso el tipo tuve que coger el batón ahí encima. Está duro. Entonces, el deporte que más te desarrollaste y el más que te gustó es el béisbol, el béisbol, la pelota. ¿Por qué? Mano, pues yo no tengo una respuesta concreta para eso. Sin embargo, yo te puedo decir que fue el primer deporte en el que a mí me inscribieron. ¿Sabes? Ok. Mi papá me puso a los 5 años y desde los 5 años empezó a jugar béisbol. Y pues, que ya está la razón, desde pues pequeño. tenía... Cogiste Pampel entonces. Sí, yo era de los fiebrú, tú sabes. Ok. Yo siempre le he dicho, yo nunca fui la estrella del equipo, nunca. Pero yo era el tipo con el que había que contar porque era el que tenía corazón, porque era el que llegaba al parque y vamos a jugar y vamos a dar, o sea, estamos perdiendo, pero vamos a dar el máximo hasta que perdamos, punto. En el deporte, Hasta que se acabe. En el deporte es como la vida. Y lo bueno del deporte es que te da disciplina y te da estructura. Pero el tener ese empuje que tú tienes, ese es nato. ¿Ves? Y hay gente que tiene una habilidad brutal, nato. Pero hay otros que tienen una habilidad pero no tienen corazón. Sí, no. En el caso tuyo, tú tenías el corazón de Sí, no rajarte. o sea, yo era un tipo, por ejemplo, yo soy todavía de los que cree que el juego béisbol, el juego se suspende en el parque. Está lloviendo, hay que llegar al parque y suspender ahí. Claro. O sea, yo era de los chamacos, mi papá fue mi primer dirigente y mi papá no sabía nada de coaching. ¿Y por qué tu papá fue el primer dirigente tuyo? Pues por cosas de la vida, porque quien iba a ser mi dirigente, que en aquel momento, el nombre no lo recuerdo, pero le decían Caco. Caco murió hace varios años también. Caco sufrió un accidente de tránsito
y lo tuvieron que enyesar una pierna. Ok. Entonces, pues mi papá, como, pues ahí está mi hijo, pues yo voy a coger el equipo, tú sabes. Y esos primeros pasos, quien me los dio fue mi papá. Mi papá no era coach, mi papá no sabía... Mi papá era un fanático del béisbol. Pero todo sea por ver a su hijo metido en el deporte y por ahí siguió, tú sabes. Y estuvo los primeros años. Y yo era de los tipos que yo le decía a mi papá, vamos al parque. O sea, yo veía que estaba lloviendo. O sea, era un día que tú sabías que no iba a parar de llover. Que estaba lloviendo desde el día antes. Y yo me ponía mi uniforme y me complacían. Pues vamos para el parque. Y llegaba el árbitro. En aquella época, pues llegaba el árbitro porque no había... Eso no era como ahora, que hay celulares para tú comunicarte. Llegar, y ahí el árbitro decreta que se canceló, se suspendió el juego. Y yo cogía y trataba de secar el parque sabiendo que no lo iba a secar. Pero mis papás me dejaban ser feliz en ese sentido. Mete mano. Seguro. No vas a lograrlo, pero dale pues para. Seguro. Entonces, ¿qué posición jugaba en la pelota? Pues yo jugué varias posiciones, pero el último que jugué fue shortstop. ¿De verdad? Sí. ¿En serio? Ay, pero ¿por qué? ¿Tengo cara de catcher? Sí. ¿O cuerpo? Sí. Cara de catcher lo tiene. Esos cachetes, vamos. Ok, nice. Entonces, terminaste tu high, hiciste el cuarto año, ¿y la universidad? La universidad fue otro cuento. Bueno, para eso es que estamos aquí. Yo quería estudiar algo que tuviese que ver con deportes y con huesos, con músculos. O sea, yo originalmente, para que tú tengas una idea, yo quería ser ortopeda de chamaquito. ¿Por qué? Porque a los 12 años yo tuve un accidente buscado, trepándome donde no me debía trepar en unos tubos. Me caí y me partí las dos muñecas a la misma vez. Ay, yo estuve enyesado. Loco, no. Enyesado fuerte. Te fuiste de espalda, pusiste los brazos, plácata. Literal fue eso. Y entonces, en aquel momento fue un trauma, fue un sufrimiento, pero lo que vi que hizo el ortopeda, lo que vi que hizo el técnico de ortopedia, pues me llamó la atención. Me llamó la atención. Seguro. Después pues fue cambiando. Mi mamá tuvo un tiempo y todavía que trabajaba con ortopedas y más o menos me fue gustando la cosa, pero yo no estaba, tú sabes, organizado en el sentido de que voy a hacer con mi vida. Y le metí a 3 universidades en Puerto Rico para meterme por biología. Ok. Pero yo no era el tipo, o sea, yo no era indisciplinado, pero yo no era un tipo top de mi clase. Nada que ver, nunca. Yo siempre fui promedio. Y pues obviamente para tú poder entrar a las naturales, a estudiar biología y demás, tú tienes que tener una puntuación bien alta. No fue mi caso. Y las 3 universidades donde apliqué me lo denegaron. Con la frustración para mí de que pues, no me llegaba la carta que le estaban llegando a todos los panas, tú sabes, de aceptado, etcétera. Con la suerte, entre comillas, de que quien era el primer promedio de mi clase, José Gómez, que está vivo. José, gracias por todo lo que hiciste por mí, eternamente agradecido. José no salió bien en el College Board y él también aplicó para medicina. Primer promedio de mi clase, top. Pagó un tipo súper decente, súper humilde y un tremendo chamaco. Entonces, igual que yo, no pude entrar a la universidad y tuvo la dicha de que alguien lo ayudó porque conocía a alguien en la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Yo espero que no haya inconvenientes con esto, no recuerdo el nombre de la persona. Era vecino de él o amigo de él y lo ayudó a entrar a la universidad por el ladito. Te puedo acomodar, no es natural, pero te puedo acomodar en este lado. Y lo empecé a hablar con él y yo le expresé mi frustración porque yo no entré a la universidad, punto, yo no entré. Y él me dice, bueno, yo tengo a alguien en Carolina que te puede ayudar si tú quieres, Tito. Y yo, pues claro, flaco, yo no tengo nada. O sea, yo ahora mismo estoy en cero. Y la persona me recibió en la oficina ahí en UPR Carolina y me dijo, por natural no puedo, o sea, no tienes el promedio y no hay cupo. Puedes entrar por ciencias sociales. Y después que entré en ciencias sociales, pues tú te mueves en la universidad y pides cambio. ¡Uva! Seguro, tú lo que para quieres mí, entrar. la gloria, porque yo lo que tenía era que entrar. Y así fue, entré a la universidad. Yo empecé a reconocer en ese momento que la matemática y la ciencia no eran mis fortalezas. O sea, yo desde la escuela superior, yo era un estudiante que sí me esforcé en matemática y en ciencia y me costó. Pasé las clases. Pero yo sabía que en la universidad... No hay break. No hay break. Entonces, pues ahí pues desistí de la idea de estudiar algo que tuviese que ver con músculos, huesos y demás. Y ahí entonces pues decidí entrar a educación, específicamente como maestro de historia. ¿Qué fue lo que te gustó a ti? Porque maestro de historia,
honestamente, de los panas que yo conozco, tú eres el único. Sí. O sea, está lo claro. Y la historia... Olvídate la historia. La historia y cualquier cosa hay que gustarle, pero para tú entrar y decir, coño, quiero entrar a la historia, ¿qué fue lo que te llamó la atención? Lo que pasa es que a mí la historia me ha gustado desde bien chamaco. Siempre. Esa era mi clase. Claro, en la escuela elemental era, yo creo que sin afán de sonar feo, ¿verdad? Y sin afán de ofender a la gente que está backstage, que le mete a las matemáticas y a la ciencia. Yo en la escuela elemental, pues, como todos, ¿verdad? La mayoría tenemos buenas notas en la escuela elemental si somos aplicados y demás. Claro. Y si no tenemos condiciones que nos impidan, ¿verdad? Un desarrollo académico óptimo. La cosa es que ya en la escuela intermedia, pues ya yo empecé, tú sabes, como que a interesarme por los temas históricos. Mi papá fue un militar y le gustaba la historia. Siempre. Entonces, él estaba siempre pegado con noticias internacionales y nosotros llegamos a casa. Y yo recuerdo con los años 90, que es cuando ocurre toda la desintegración del comunismo europeo. Pues yo recuerdo que estaban las noticias de la antigua Yugoslavia rompiéndose en canto Yugoslavia. Y mi papá estaba pegado con esas noticias. Y yo llegaba y incluso nos los vacilábamos. Los papi, otra vez, viendo a Chechenia, viendo a Kosovo, Entonces, pues un poco a poco por ahí comenzó la cosa de interesarme en la historia. Siempre me gustó. Pero ahí como que me empezó a interesar más. Okay. Y cuando estoy en la universidad veo que, oye, yo puedo, o sea, si esto a mí me gusta, pues yo puedo irme por ahí. Y ese fue el gancho, tú sabes. Y no quería ser, en aquel momento, yo no me veía como un historiador. Y digo historiador entre comillas porque era, en mi mundo, dentro de mi ignorancia, pues estudiar la historia solo, sin una licencia de educación, pues como que no era viable. Que sí lo es. El que quiere estudiar la historia tiene muchas alternativas hoy día. Pero en mi mundo no era así. En mi imaginario. Y entonces decir, pues, mano, no quiero estudiar la historia nada más, pues déjame buscar la manera de moverme. Okay. ¿Qué opciones tengo? Mira, puedo ser maestro de historia. Pues vamos por ahí. Y por ahí empezó la fiebre. O sea, por ahí empezó mi carrera formal. Ok, exacto. La fiebre estaba desde chamaco. Seguro. Sí, porque inconscientemente tu padre te empezó a crearle esa semillita. Lo que pasa es que para mí, y lo vas a ver todo el mundo que esté a mi alrededor y se me acerque, para mí, mi papá tiene 20 años muerto hoy día. Para mí, mi papá es mi modelo a seguir en casi el 99.9% de las cosas que yo hago. Ok. No sabía ese punto tuyo. O sea, que tu papá murió hace 20 años. Sí, mi papá murió cuando yo tenía, saca cuenta, yo tenía recién cumplidos 19 años cuando mi papá muere. Yo estoy estudiando mi segundo año, yo estoy empezando mi segundo año de universidad. Pero ya, ¿y qué le pasó? A mi papá le dio cáncer. Cáncer que se lo comió. En menos nada. Y... Para que tengas una idea, Ajá, ¿sí? Haciéndote el cuento corto, yo hospitalicé a mi papá el 1 de noviembre de 1999. Mi papá fallece el 12 de noviembre de 1999. Cuando nosotros descubrimos toda la situación, pues ya era demasiado tarde. Vamos a echar para atrás y para adelante. Confianza. Ok. Una de las cosas que estuvimos hablando en el primer podcast es tu necesidad. Tu necesidad porque pasaste hambre. Sí. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, mi esposa está por ahí escondida y mi esposa es testigo y mucha gente que me conoce es testigo de que yo soy el tipo más agradecido que hay con la comida. Yo tengo unos platos favoritos. O sea, tú me preguntas a mí, yo te pido un plato de arroz blanco con habichuelas coloradas, pollo frito, una chuleta, si le puedes meter aguacate, tostones de pana. Pero si yo llego a tu casa y tú me dices, coño Tito, ahí hay comida, ¿tú quieres comer? Yo tengo hambre, yo te voy a decir que sí. O sea, tú eres mi pana, tú me ofreciste comida, pero tú vas a decir que sí. Seguro. Claro, Tito, ahí lo que hay es un arroz con jamonilla. Dale para acá. O sea, eso no es lo que yo quiero. Pero yo tengo hambre y yo me lo voy a comer. Seguro. Pues yo pasé necesidad. Mi mamá y mi papá, por razones que solo Dios sabe, porque yo no me quiero meter ahí. O sea, estoy preguntando muchas veces, algunas veces uno es mejor ni saber la información. Seguro, sí. En un momento dado, los dos se quedaron sin trabajo.
Y yo estaba adolescente. O sea, yo te puedo decir, yo tenía 15, 16 años. Mínimo 15. Tú sabes lo que estaba pasando. Sí. Sí. Y yo recuerdo un día como ahora, clarito, que mi papá abrió la nevera y dijo, a los 4, lo que hay es un canto de calabaza. ¿Lo que es? Un canto de calabaza. O sea, Un pedazo de calabaza para comer. Abrió la nevera y lo que había Eso era... es lo que hay. Un pedazo No de había calabaza. más nada. No, no había más nada. Y ese pedazo de calabaza se echó el bill, se picó en 4 cantos y eso es lo que hay que comer. Y pues, eso es lo ¿Para que... ese tiempo estabas en Carolina o en Playita? Sí, yo estaba en Carolina. Mis abuelos todavía viven en Playita, mis tíos, mis primos, pero yo estaba residiendo en Carolina. Y había que comerse eso o, papi, pasar hambre hasta... Porque llevábamos rato con hambre, vamos. O sea, Oye, para tú abrir la nevera y tú decir lo que hay es calabaza, es porque ya tú sabías que no había más nada y que tú tuviste que haber rendido lo que había. claro, tengo un primo que se acordaba de que... Y yo no me acordaba de eso. Y yo tengo una memoria, brother, tú sabes, buena. Primo que me dijo, Teatre, yo no me acordaba que yo una vez fui a tu casa y te vi, perdón, en el balcón, comiéndote un plato de espagueti. Un plato, ¿no? Del pote. Por no decir la marca. Ajá. Estos espaguetis de pote. Después de decir la Chef Boyardee. Aquí nadie me auspicia. Bueno, sí, Atlético. Y literal de ahí, de la lata. Eso era lo que había. Y si había que comerse un pote de habichuelas tiernas o de maíz, pues había que comérselo. Ok, me choca lo que me estás diciendo, porque obviamente yo por lo menos nunca he pasado esa necesidad. Ojalá y nunca la pasen. Y lo que... Una pregunta fuerte, pero te la tengo que hacer. Zumba. Teniendo en Puerto Rico los famosos cupones, ¿por qué tu papá y tu mamá, si se quedaron sin trabajo, no pidieron los cupones? Pues eso es algo que yo no te puedo contestar a cabalidad porque volvemos. O sea, yo no era el adulto en aquel momento. Yo sé. Yo sí te puedo decir que luego de eso, mi abuelo al otro día, mi abuelo por parte de padre, que era un tipo bien, tú sabes, bien recto, Sí. poco expresivo con palabras, era más expresivo con gestos y con hechos. Para el otro día, mi abuelo apareció en mi casa y le dijo a mi papá, móntate en el carro. Mi papá era el hijo mayor. Ok. Móntate en el carro, vamos a hacer compra, yo la pago, tú escoges la compra. Yo la pago y la traemos aquí. Y él hizo la compra. Sí, mi abuelo hizo la compra y Duro. ahí tienen comida. Ahí tienen tú sabes. comida. Yo no te puedo decir por qué mis papás no hicieron eso. Yo no te puedo decir las circunstancias porque es como No, todo. no es que me vino a la mente y... Sí, y la pregunta es válida. Incluso yo tengo un tío que trabaja en el departamento de la familia y que yo sé y me consta que en muchas ocasiones a nosotros y a la familia le consiguió de esas mismas compras que ahí tienen, tú sabes. Pero volvemos, o sea, yo no te puedo dar una explicación concreta de por qué eso no pasó. No, así. claro, seguro. Entonces, vamos para el presente otra vez. Bueno, presente no, en el caso de la universidad. Te fuiste entonces a historia. Nunca estuviste claro, o sea, vamos a historia como tal, no historia de Puerto Rico. No, lo que pasa es que nosotros vivimos, ahí está la gringa hablando, nosotros vivimos en un país, y esta es mi opinión, ¿verdad? No quiero que se tome como palabra divina. Aleluya. Yo hablo como a partir de mi experiencia. Ajá. La historia aquí está todo en un saco. O sea, el que es maestro de historia puede dar Edad Media, Antigua. Ya. Pero Overall. Sí, pero el que es de ciencia, el que es de biología, no, ese no da química. ¿Por qué no? Porque estudió biología, o sea, no puede dar química. Y los historiadores. Bueno, nosotros no somos Google. Claro. O sea, Claro. y hay muchas ocasiones en que la gente pretende que porque tú estudiaste historia, pues tú lo sepas todo. Ok. Y de momento te llama una tía que no te llama nunca. Tito, ya, bendición, titito, bien, sí. No, es raro. Mira, y yo, ¿qué pasó? ¿Y en qué? ¿Tú me puedes contestar una pregunta? Pues dime. Perdón. Mira, ¿y en qué año llegaron los visigodos a España?
Que yo sé. Claro, Benjamín. Claro, Titi, pues. No sé. Pues no sé. Adiós. Pero tú no estudiaste historia. Ay. Sí, pero no soy Google, tú sabes. Hay información que no, o sea, no la tengo. Es como... Pero si tú eres chef, tú tienes que saber cocinar de la comida vietnamita. No, seguro. Pero cuando estudias, por ejemplo, tú vas a hacer un bachillerato en una universidad en Puerto Rico. Ajá. Y tú vas a coger clases de todo. De todos los tipos de historia que tú vas a coger. Historia de Europa, África muy pocas veces. África es ese continente olvidado que eso déjalo ahí. Asia, Oriente Medio, Estados Unidos, América Latina, Puerto Rico, tú sabes. Entraste a historia, con lo que me estás comentando ahora mismo, obviamente empezaste en un laberinto a conocer. Sí, poco a poco. Poco a poco de todo. ¿En cuánto tiempo terminaste tu bachillerato? No te puedo dar el tiempo exacto, pero 4 años, 5 años. No, yo creo que yo me extendí un poco más porque yo recuerda, vuelvo y te digo, mi papá muere cuando yo estoy empezando mi segundo año de universidad. Yo tengo que empezar a estudiar full time y a trabajar full time. Para darte un ejemplo, yo empiezo por ciencias sociales, como trabajador social, era lo que había entrado. Entonces, cuando papi cayó hospitalizado, en mi casa había un solo carro. Mi hermana es mayor que yo, ya trabajaba, mi mamá trabajaba, yo estudiaba, un solo carro. Pues yo recuerdo, mi hermana trabajaba en aquel momento en el departamento de educación, mi mamá trabajaba en aquel momento en el auxilio mutuo. Okay. Así que pasa, yo tenía que hacer el cambio de sociales a educación. Yo recuerdo que fui el último día de hacer los cambios, a solicitarlo. Recuerdo como ahora, la profesora Esperanza López, que donde quiera que esté, Dios la bendiga y le dé salud eternamente, porque esa señora conmigo bregó como nadie lo pudo haber hecho. Ajá. Esa profesora era la directora del Departamento de Educación de la UPR de Carolina en aquel momento. Yo llegué tarde. Yo llegué ya cuando cerraron las oficinas. Y me dijeron, tienes que buscar la firma en el departamento. Yo llegaba del hospital de ver a mi viejo, que las horas, mi papá está en el hospital de veteranos, que las horas son... O sea, sí. Con la buena suerte de que yo llegué con una camisa más o menos como de ese azul. Y ella era bien estadista, bien PNP. Y me miró y ¡que viva La Palma! Y me miró y me dijo, te voy a aceptar porque tiene una camisa azul. Contra, gracias. Y me firmó el papel. Papi muere. Y esa primera clase yo la tenía que coger los martes y los jueves a las 7 de la mañana. Ya, lo que claro. Yo tenía que llevar a mami y a mi hermana a sus trabajos. La clase se acababa, me puedo equivocar, pero se acababa entre 8 y media y 8:50 de la mañana. Y era con ella. Yo tuve que sentarme a hablar con ella. Profesora, me pasa esto. No puedo llegar porque está pasando esto. Mi papá murió. Yo tengo un solo carro. Yo tengo que llevar a mi mamá, a mi hermana. Y esa mujer bregó tan a fuego conmigo. Me dijo, Héctor, no importa la hora que tú llegues a la universidad. Tú llegas y te reportas conmigo. Y yo te digo lo que tienes que hacer. Había veces que yo llegaba y ella estaba despidiendo ya a los estudiantes. Había veces que llegaba y tenía que ir a la oficina de ella para preguntarle qué habían dado en la clase porque llegué tarde. Pero así pude hacer esos primeros cursos. Luego me trasladé a la UPR de Río Piedras porque en Carolina no terminé el bachillerato. En aquel momento yo estaba trabajando en la desaparecida librería Borders, ajá, que también bregaron conmigo a nivel. Hubo un momento donde yo entraba a las 6 de la mañana. Hacía un turno de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Uh-huh. A esa hora me iba a la universidad, tomaba 2 clases y regresaba a Borders a trabajar de 4 de la tarde a 8 de la noche para terminar mis 8 horas. Hubo un momento donde cuando hice la práctica, que la hice en el Colegio Bautista de Carolina, hubo un momento donde yo entraba en Borders a las 10 de la noche, salía a las 7 de la mañana, me iba a mi casa, me bañaba, recogía mi bulto para irme a dar clase, para salir a mediodía, para entonces a esa hora irme a dormir, a descansar, para preparar clase para el otro día. Eso fue durante la práctica. Práctica como maestro. Diablo, Tito. Tito duro, loco. Sí, pero era lo que tocaba. Era lo que tocaba, pero era tu responsabilidad. Porque a mí me puede tocar lo que tú estabas sufriendo y yo decir, mano, yo no puedo hacer nada, yo no voy a estudiar. Lo que pasa es que todo va a depender de la mentalidad con que uno la asuma. Y con eso yo no quiero decir, yo no uso nunca esta palabra y en casa lo saben. O sea, yo nunca voy a madurar. Para mí maduran las plantas, los plátanos y los aguacates. Está buenísimo. O sea, la voy a comprar. No hay break. Ok.
Yo asumí lo que me tocó vivir. Claro. Y también asumí, porque mi papá, vuelvo y te digo, mi papá es el 99.9% de lo que yo pienso. Mi papá y mis tíos y mis abuelos. Pero mi papá me dijo bien claro, nunca dejes de estudiar hasta que puedas terminar. O sea, porque ahora mismo te ganas unos par de pesitos, 17, 18 años, te ganas unos par de pesitos y piensas que estás cómodo. Pero cuando empiezan a aumentar las responsabilidades, ese dinero no va a dar. Y si tú no tienes una carrera, estás frito. Y por eso mi meta fue, una vez yo entré a la universidad, lograr el grado más grande, más alto que yo pudiese alcanzar. Punto. Porque eso fue una conversación entre papi y yo. Okay. Mi papá se hubiera conformado con un bachillerato, de seguro, porque mi hijo tiene su título académico y se puede defender. Pero para mí, había que llegar al punto máximo dentro de mi carrera. Y ya después de ahí, pues nos relajamos y vemos qué procede. Entonces, hiciste el bachillerato, hiciste la maestría. Sí, señor. La maestría en Historia de Puerto Rico. Historia de Puerto Rico y el Caribe. Ya ahí no tiene que ver directamente con educación. Ya ahí la maestría y el doctorado son puramente en Historia de Puerto Rico y el Caribe. Ambas. Eso te iba a preguntar. ¿Sabes? Ya ahí es específico. Sí. Ok. ¿Hiciste la maestría dónde? La maestría y el doctorado son del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en San Juan. El que tenga break de estudiar la historia, anuncio público no pagado, y tiene break de ir al centro, la mejor decisión que yo tomé. Excelente el lugar. Maravilloso. Durante ese proceso, entiendo yo, sacando cálculos en mi chola, ya tú tenías tus niños. Maestría y doctorado. Empezando la maestría, yo estaba en Jebao con la señora que manda en casa. Ajá. Y que está backstage. Está backstage. Es Master Control hoy. Master Control full. By the way, disculpa. Tiene una página una boutique online. ¿Cómo es que se llama? Enigma Fashion Box. Tienen que verlo. En Instagram y en Facebook, follow, ¿verdad? Facebook y compran, por favor. Así que ya cooperen, que hay una tribu que mantener. Sí. Entonces, continúa. Yo conozco a Vanessa en el bachillerato. Nos casamos recién empezando yo la maestría. Empezando con mi propuesta de tesis de maestría, Vanessa está embarazada de la nena. Y en el doctorado ya yo tengo la nena y nacen los gemelos. En medio del doctorado. Para mi defensa de tesis doctoral, ya estaban los tres. Sí. Corriendo por ahí, grandes. Sí. Digo, grandes en edad. Pero sí, fue un sacrificio, yo siempre lo he dicho, fue un sacrificio familiar porque evidentemente quienes más sacrifican son mis hijos y mi esposa en ese momento porque hay muchas horas en las que yo no estoy. Fueron muchas las noches en las que yo llegué a mi casa y mis hijos ya estaban durmiendo, no había una bendición ni un beso. Simplemente era besarlos cuando ya estaban durmiendo acostados. Seguro. Pero también en ese proceso se sacrificaron mucho mis suegros porque había tardes y noches donde yo me metía en una biblioteca y yo no salía hasta tarde. Seguro. Cuando llegaba ya ellos habían comido, estaban bañados, era simplemente recogerlos para llevarlos a dormir y al otro día la misma dinámica. Fue un proceso complejo. Aunque estés presente, lo tengo que decir, te admiro. Porque el cargar 3 niños gemelos y una nena que se llevan 3 años, 4 años. 2 años y 2 pico. años, imagínate, 2 años y pico. Es chabón. Así que fuerte. Mira, sí, seguro. Bueno, ese proceso, hiciste maestría, hiciste doctorado. Que en el proceso quise quitarme 1000 veces. El que no piensa en quitarse no es humano. Mira, para darte un ejemplo, fuera de vacilo, Mario. Nosotros nos conocemos hace, ¿qué? 8, 9 años, más o menos. Sí. Cuando yo voy a defender mi tesis doctoral. Sí, yo quería estar loco, yo no puedo estar. Yo venía un tiempo trabajando con una persona y fue como este matrimonio fallido que de primera intención estamos enamorados, pero después como que, ¿qué pasó aquí? Nos desencantamos. Y tuve que romper relaciones con la persona y yo me iba a quitar. Y en eso aparece este otro profesor, amigo, y me dice, no te quites, si estás ahí al lado. Ya tú aprobaste todas las clases, aprobaste los exámenes de grado, lo que te falta es nada, brother.
Y me dio la mano y empezamos a bregar. Y en eso cae el huracán. María. Ya tú sabes que María destrozó. By the way, un podcast de José Pérez que está bien duro sobre eso. Brutal. José Pana y se fajó ahí. Sí. Pues en eso trastoca todo. Y extienden el semestre. Y ese era mi último semestre para yo bregar con mi tesis, brother. Porque si no, ya tú sabes, le tenía que dar para atrás todo. Durante esa época de María, vamos a tocar María. Durante esa época de María, tú tuviste un accidente, te chocaron tu carro. Sí. Diantre, tú te mudaste a casa de los suegros. Me refugié allí. Te refugiaste Acuérdate ahí. que nosotros somos una familia acomodada. Sí. Porque nos acomodábamos 7 en 2 cuartos. Bien acomodados. Entonces, ¿cómo tú hiciste? Lo que pasa es que se te está olvidando una parte importante. Yo soy maestro. Yo lo sé. Entonces, esos primeros días, esas primeras semanas de María, pues obviamente la escuela estaba cerrada. Ajá. Y yo me fui a trabajar con otro pana. Porque a mí no me molesta el trabajo. Hay que hacer eso. Vamos para encima. Eso es legal. Sí, va a generar ingresos. Sí, pues vamos para encima. Sea recortar grama, sea mezclar cemento, sea dar clases, sea lavar un carro, sea lo que sea, vamos a trabajar. Seguro. El pana tiene esta compañía de extraer agua y trabajar en restauraciones de fuego. ¡Saludos, Kikito! Entonces, Extra Clean, saludos. Sí. Me llamó para María. Pues vamos a trabajar. Y estando trabajando, yo tengo la guagua literal estacionada frente al edificio donde viven los suegros. Flaco estacionada. Sí. Y esta persona, pues, por razones que yo desconozco, una señora ya un poquito... Vale, que puede ser mi mamá. Bueno, le metió a la guagua. ¡Bum! Y la trepó en la acera. Diablo, frenó con ella. Sí. Y ella tiene un carro pequeño y yo tengo una guagua. Así que imagínate el cantazo. Y en María, que tú sabes que no había luz. No había nada. Los jalateros trabajan con plantas y como puede. Y en eso me contactan del colegio que vamos a empezar a trabajar. Pues vamos a empezar a trabajar. Y con la suerte que tengo un muy buen compañero, muy buen amigo, Emilio del Monte, que me dijo, yo se la pedí, mira, él tiene una bicicleta, que todavía la tiene, porque le gusta correr el mountain bike y demás. Y yo le dije, flaco, estoy a pie. Y yo no quiero dejar a mi esposa y a mis hijos, tú sabes, a pie por una emergencia. Seguro. No hay gasolina tampoco en el país, tú sabes, las filas que hay para María. Y pues me prestó la bicicleta. Y yo iba en bicicleta desde Miramar a Río Piedras por las mañanas y por las tardes, todos los días. Diantre, papi, qué long. ¿Para qué? 40, 45 minutos pedaleando, mal tasado. Eso te iba a decir con un bultito, con la ropa, para llegar, bañarme, para cambiarme. Por la tarde se acababa, me cambiaba de nuevo. Es que está fuerte porque no es el ir, es el regresar. Y es regresar tú a calle que no hay luz. No. ¿Entiendes? Sí, pero en aquel momento, gracias a Dios, bueno, la gente tenía civismo. O sea, la gente estaba consciente de que había... Sí, porque no había semáforo, no había nada, papo, no había luz, punto. Pero la gente estábamos... O sea, en ese momento nosotros como puertorriqueños entendimos y asumimos nuestro rol y nuestra responsabilidad ciudadana, que siempre lo hemos tenido en mente. Lo que pasa es que se nos olvidan en ciertos momentos históricos. Pero en ese momento... Sí, cuando surge una necesidad, ahí que nosotros salimos. Sí. Correcto. Entonces, la gente estaba clara de que habíamos muchos que nos estábamos moviendo a pie, en motora, en bicicleta, en patineta, en patines, como fuera. Había que moverse. Entonces, pues en ese sentido, gracias a Dios y a los seres supremos, como usted lo quiera llamar, pues la bicicleta era chévere. Era un transporte. Lo malo era cuando llegaba, que no había electricidad y había que después de pedalear 45 minutos, echarse la bicicleta al hombro y subir todos los pisos que había que subir para llegar al apartamento. Ahí sí que había que... sí. Porque no era que yo vivía en el ground. Seguro, sí. O sea, era echarse... Porque bajar la bicicleta... Era Billy. Dale por abajo. Durante ese proceso que tú realizaste esa travesía, mano, porque es una travesía bien brutal. ¿Te ayudaron? Porque todos los días, alguien tuvo que haber dicho, papi, te llevo, te traigo. Sí, hubo buenos compañeros. Los compañeros de la cocina, por ejemplo, bregan con la comida. Emilio, par de veces, el mismo de la bicicleta, móntate ahí, yo te llevo, monta la bicicleta ahí, lo montamos en el rack, tú sabes. Sí, hubo gente que ayudó.
Así como he tenido momentos donde he tenido que, tú sabes, meterle el lomo, también he tenido mucha gente alrededor, tú sabes, que me ha dado la mano. Bien duro, sí. O sea, si no lo asumo así, sería poco agradecido, desagradecido. Seguro. Ingrato. Durante ese proceso, obviamente, como ya sabemos, eres maestro, estudias en el Colegio San José, ¿verdad? Estoy dando clase allí. Terminaste tu doctorado y hiciste tu tesis de Tito Curé. La representación de la afrodescendencia y de la justicia social en las composiciones del género salsa de Tito Curé Alonso, 1960-1980. El que esté interesado de buscar esa información, ¿tiene que ir a la universidad o lo puede encontrar en las redes? O tú sabes, tú tienes algo donde la gente... Bueno, si la gente me quiere contactar a través de Mario Canales, me pueden contactar. Y con gusto nos sentamos y hablamos. No, pero un ejemplo... Lo que pasa es que la tesis no se ha publicado. Por yo eso, quisiera publicarla. eso Yo quisiera publicarla. Seguro. Pero la tesis ahora mismo está ahí en la universidad. Por eso está en la universidad. En la biblioteca, pero con la pandemia que estamos viviendo, seguro. Pues la universidad está cerrada. Seguro. Pero te contactan a ti, tú me contactas y bregamos. Y el que quiera publicar el libro, pues me avisa y hacemos un negocio y publicamos. Una de las cosas, Tito, que ya llegamos al punto de lo que tú eres, tu profesión sobre historia de Puerto Rico. Durante mi proceso académico y mi desarrollo como ser humano, la historia de Puerto Rico en los departamentos tanto privado y pública, porque yo estudié en los dos, no es la mejor. Yo lo que sé de la historia de Puerto Rico es por mi papá. Mi papá siempre me ha inculcado el de dónde soy, el qué somos, lo que hemos sufrido como país y el amor hacia la bandera y hacia la patria y sobre todo hacia los puertorriqueños. El tú ser historiador y estudiar la clase, ¿tú haces una clase dinámica o una clase normal? Me explico. Dinámica en el proceso de lo que ocurrió realmente en Puerto Rico. La masacre de Ponce, Maravilla, ¿qué más te puede ver? La ley de la Mordaza. Tú sabes, esa historia y eso no se toca, eso se esquiva. Par de cosas. Primero, te agradezco que me hables de que soy historiador y tú dirás, coño Tito, pero es que tú eres maestro de historia, tú estudias un doctorado y yo te lo agradezco, pero el concepto historiador para mí es un tipo para mí. O sea, tú me hablas de historiador y yo pienso en un tipo, ¿verdad? No sé, como García Pasalagua, como Ricardo Alegría, como Jalil Suez Vadillo. Para mí son unos, o sea, bueno, unos monstruos. Bueno, yo sé, Fernando sí. Picó, o sea, esos tipos son. Y yo a ese nivel, a toda esa gente hay que mirarlo. Sí. Eso, mira. Claro, pero tú lo estás viendo ese eres tú. No, y yo te agradezco el pero concepto de ser historiador. Pero yo te miro a ti así. Bueno, yo lo agradezco por eso. O sea, yo te miro a ti así. Es diferente porque tú acudiste clase también, me imagino que con ellos, te revolú. Pues por ende tú lo vas a ver de otro punto de vista. Yo no cogí clase, yo te miro, papi, tú eres doctor, ¿me entiendes? Y yo eso lo agradezco, pero vamos. Si hago una clase dinámica o no, esos temas que tú me acabas de dar, el masacre de Ponce, la ley de la Mordaza, masacre de Río Piedra, la revuelta... Maravilla. Sí, la revuelta nacionalista de los años 50, Maravilla. Yo lo toco. O sea, lo que pasa es que nosotros, los historiadores de la nueva generación, y digo nueva generación entre comillas porque ese es como que un name tag, no sé, un label que nos han puesto cada vez que surgen nuevas ideas de cómo investigar. La mayoría de nosotros intentamos escudriñar más allá de lo que dice el libro de texto. Yo te puedo decir que yo tengo y estudié con compañeros míos que las investigaciones están a otro nivel. O sea, tipos que investigan cosas que tú dices, a lo brother, eso que tú acabas de hacer, o sea, duro. Sí, porque son, o sea, ¿quién se iba a imaginar esas conclusiones? Por ejemplo, un hombre que recuerdo, había alguien que estaba investigando los nexos que habían
entre el narcotráfico y el gobierno. Y es como que, ¿qué? Estudiale eso. ¿Tú sabes? Y para eso hay que meterse en la policía, en el FBI. Sí. ¿Sabes? Y tener buenos contactos para que te pueda dar una buena Claro, información. Porque... pero igual, el mero hecho de investigarlo, ya eso es una hazaña. Seguro. Entonces, yo te puedo decir, yo por mi parte intento y busco la manera de que mis estudiantes piensen más allá de lo evidente e incluso me pongan en tela de juicio a mí mismo de lo que yo digo. Seguro. Básicamente ese es mi speech de primer día. Nice, o sea, no pienses que lo que yo te estoy diciendo es lo correcto. No, tienes que ponerme en tela de juicio. Busca. Y tienes que preguntar y tienes que investigar. ¿Por qué? Porque nosotros, vamos a arrancar que nosotros como país somos una colonia. Pues por lo tanto la información se va a manipular más de lo usual. Ok, para la gente que está escuchando, que nos escuchan de muchos países, ¿qué es una colonia? Pues un territorio que está subordinado política y económicamente y jurídicamente a un país externo. Llámese como se llame. Fuimos en un momento dado colonia española o isla estadounidense. En otras palabras, estamos rentados en nuestra propia isla. Porque no tomamos decisiones. Sí, cuando tú vives en un sitio rentado. Estamos tan rentados que el morro que está aquí en San Juan no nos pertenece. No nos pertenece. ¿Verdad? Sí, eso lo pertenece a los federales. Sí. Perdón, y ellos deciden qué día se abre, ¿Y qué cuánto día? se cobra, quién entra y quién sale. Sí. Así de rentados estamos. Masacre de Ponce. Tú hablas sobre la masacre de Ponce en la escuela. ¿Qué surgió de ahí? Pues la masacre de Ponce es uno de los hechos más evidentes de cómo nosotros como país no somos una democracia como nos han querido pintar. Porque yo no tengo el derecho de expresarme en contra del gobierno. Expresarme libremente y en paz. Porque no estamos hablando de utilizar la violencia para expresarse. ¿No? Que tampoco estoy en desacuerdo garrafalmente con que hay mucha gente... Es que utilizaron la violencia. Es que históricamente la violencia se ha utilizado en en todas las luchas. En Seguro, todas. Seguro. En todas. Seguro. La masacre de Ponce fue un hecho evidente donde un grupo de ciudadanos puertorriqueños, particularmente nacionalistas, se están expresando en contra del abuso del poder del gobierno puertorriqueño y estadounidense, que en aquel momento obviamente no eran líderes puertorriqueños, aunque habían líderes puertorriqueños ayudándolo, pero el gobierno en Puerto Rico eran estadounidenses que los habían mandado para acá con la intención de básicamente vigilar, subordinar y someter a todo aquel que no creyera en ellos. En ellos, seguro. Sí, sí. Tú vas a hacer todo para que tú creas en mí, otras palabras. Sí, y es a la buena o a la Intimidarte, mala. por eso intimidarte. Y es a la buena o a la mala. Y valga aclarar que en ese momento el Partido Nacionalista estaba en ley. Ellos estaban protestando porque les dieron permiso originalmente. No fue como que ellos llegaron un día y dijeron, mira, flaco, vamos para allá a protestar. No. O sea, habían unos permisos, había una autorización. Y a última hora el gobierno estadounidense decidió que no. ¿Por qué? Porque eran nacionalistas. Porque están en contra de nosotros. Por eso es que yo dije al principio del podcast, lo que está pasando en Estados Unidos es similar a lo que pasó en Puerto Rico. Por el simple hecho que en Estados Unidos actualmente no, la historia lo dice, llevar esclavitud. Al ser negro, ya tú automáticamente, te veo diferente y te trato diferente. Claro. Y por eso te lo traigo al principio del podcast, porque lo que ocurrió en Maravilla y lo que ocurrió con Masacre Ponce, con Maravilla, con Antonia Martínez, es lo mismo. Me explico. En el caso de Masacre de Ponce, hicieron una marcha. Esa marcha que estaba totalmente legal. Bueno, en realidad no lo hicieron. Empezaron, sí. Arrancaron y ahí mismo los cogieron y le dieron un par de rafagazos. Y eso mismo. Palabras Exactamente. Lo que hicieron disculpando fue... No, tranquilo. Lo que hicieron fue ni comenzar y empezaron a disparar a todo el mundo. A mansalva, al garete. Sin contar que habían envejecientes, niños. No. Estando en ley. Sí. Y desarmados. Por ende. Sí, porque las armas que tenían eran de madera. Claro, pero eso se comprobó luego, porque originalmente los querían encauzar como que ellos eran los culpables. No, claro, como siempre. Pero lo que te quiero traer es, en ese caso de la masacre de Ponce, ocurrió eso. En el caso de Antonia Martínez, obviamente fue una joven que la policía estaba dándole
a unos estudiantes, porque eso fue una propuesta sobre... Una protesta, una huelga en la UPI. La UPI es el principal centro docente de Puerto Rico. Es correcto. Y le gritó asesino. Y después que le gritó asesino, vino un guardia y le disparó. Sí, sin meter palabras. Sin meter palabras, porque sí. Volvemos. ¿Sabes? Es lo mismo. ¿Entiendes? Fue lo mismo que pasó con Adolfina Villanueva en Piñones. O sea... Ya la Adolfina, ¿verdad? Todo esto sucede porque quien tiene el poder determina qué es lo correcto y qué no está correcto. Nosotros no podemos hablar, y va a sonar feo y a alguna gente le va a incomodar, pero nosotros no podemos hablar de justicia en un país que es una colonia. Es correcto. No podemos hablar de democracia en un país donde es una colonia, donde nosotros realmente no podemos... Decidir. Sí, en última instancia determinar. Entonces, por encima de nuestra ley está lo federal. Te digo todo. Y más allá de la cuestión política, algo que yo creo que debemos internalizar es que no importa, no nos podemos quedar, nuestra situación política nos tiene en el medio, bajo el Estado, el ELA. Que ni somos Estado, ni somos libres, ni somos sociedad. Exacto. Y el ELA ha demostrado que no es la fórmula para un desarrollo óptimo ni del país ni de la población. Entonces, tanto los movimientos de izquierda como de derecha, o sea, hacia la independencia o hacia la estadidad, necesitamos entender que nos tenemos que desarrollar como país. No importa hacia qué fuera nos vayamos. Sí. O sea, si los estadistas quieren ser estadistas, tienen que entender y asumir que debemos desarrollar el país para ofrecerle algo a los Estados Unidos, para que los Estados Unidos se convenzan de esa gente yo los quiero. Seguro. Si los que creen en la independencia creen que esa es la fórmula, pues tienen que moverse hacia una economía, hacia una educación viable, una agricultura sustentable. O sea, nosotros dependemos más del 80% de nuestra alimentación de afuera. O sea, de afuera, teniendo tierras fértiles, teniendo la capacidad de generar nuestro propio alimento. Igual que cuando las farmacéuticas llegaron a Puerto Rico. O sea, nosotros ahora mismo estamos pasando por una pandemia, y esto es mi opinión, ¿verdad? Yo no tengo toda la información del mundo, pero mi opinión es que nosotros tenemos farmacéuticas, nosotros tenemos mentes hábiles, nosotros tenemos mano de obra, nosotros tenemos la infraestructura, nosotros tenemos la inteligencia y la capacidad para buscar la alternativa. La UPR no tiene que enviarle nada a ninguna universidad del mundo. Nada. Los profesores son de lo mejor que usted puede encontrar, los estudiantes igual. ¿Y por qué no nos dedicamos ahora mismo nosotros de lleno a buscar una alternativa para el pueblo puertorriqueño, para buscar la real solución a nuestra pandemia, a buscar la manera de una vacuna? A lo mejor no la encontramos, pero morimos en el intento. Seguro. Enfocamos nuestros esfuerzos. ¿Qué es lo que está haciendo en otros países? Independientes también. Exacto. Es la verdad. No quita nada. Lo que es la ley de la mordaza, eso surgió durante la época de Luis Muñoz Marín. Lo que pasa es que en ese momento Luis Muñoz Marín sí era político, pero no era gobernador. No era gobernador. No, él estaba en el Senado. Continúa. Él estaba en el Senado. De Luis Muñoz Marín es este clásico personaje histórico que levanta pasiones. Claro, porque es poeta. Más allá de que es poeta. Fue una persona que, podamos estar de acuerdo o no, tiene un sitial en la historia de Puerto Rico. Y en el momento en que surge, era la alternativa para la salvación del pueblo puertorriqueño. ¿Qué pasa? Que de aquel poeta que se supone que era un bohemio, por decirlo bonito, se convierte en el padre de la nueva patria puertorriqueña. Papi, esos humos van para arriba que las pelas. Entonces, ¿qué pasa? Había que buscar la manera de limitar quienes me podían hacer competencia. ¿Y quiénes eran competencia en aquel momento? Pedro Albizu Campos y todas las retragilas de nacionalistas, independentistas y todo lo que fuera comunista o lo que fuera de izquierda. Había que buscar la manera de eliminarlo. Y por eso se aprueba, tratando de resumir,
Sí, claro. En 2 minutos lo que realmente ocurrió. Claro, la ley de la mordaza no se la inventan en Puerto Rico, es una copia, me puedo equivocar, pero una copia, no recuerdo si es la ley Smith, me puedo equivocar, en los Estados Unidos, me puedo equivocar, ahora mismo no tengo la memoria fresca. Pero la idea es esa, limitar la libre expresión en cuanto a la afinidad que sentía Mario Canal y Héctor Rivera por el suelo isleño, por Puerto Rico, por los símbolos patrios. Y la estocada final se da cuando aprueban el ELA en la década de los 50 y cuál bandera suben, la misma por la que quemaron y mataron un montón de gente, que es la bandera de Puerto Rico. Mano, eso es lo que yo nunca he entendido. Qué bueno que me lo acabas de resumir, pero yo nunca lo he entendido. Porque... Eso es como el concepto del jíbaro. Sin afán de ofender, no quiero, ¿verdad?, aburrir ni abrumar a la gente, pero ¿el jíbaro existió? ¿O eso es una creación realmente de los proyectos muñozistas para que tú y yo creamos que el jíbaro es el hombre blanco, cuando en realidad el primer puertorriqueño se funda y se forja en los cañaverales y no necesariamente era un hombre blanco? O sea, son proyectos que se empujaron y tenían programas educativos, había billetes corriendo, y entonces pues la gente se creyó el cuento porque era un cuento bonito. Seguro. Es igual como en Puerto Rico no existe racismo porque en Puerto Rico hay 3 razas. Seguro. Entonces pues es un cuento bien bonito, pero entonces tú de momento empiezas a pensar contra ¿y qué afropuertorriqueño ha sido un líder político importante que haya escalado más allá de, en el caso por ejemplo Ernesto Ramos Antonini? ¿Qué líderes afropuertorriqueños han sido los más importantes en la economía del país? Yo recuerdo que y me corrige si me equivoco y se lo envían a Mario, para el gobierno, creo que fue me puedo equivocar, pero creo que fue el gobierno de Sila María Calderón, los secretarios del gabinete, el único negro que había era el Departamento del Trabajo. ¿Por qué? Porque el negro implica trabajo. Porque el negro lo trajeron para trabajar. O sea, son mensajes subliminales, pero son explícitos. Seguro. Y está en nosotros entenderlo. Seguro. Y asumir nuestra puertorriqueñidad, pero nuestra africanía. Porque yo recuerdo de chamaquito que la madre patria es España. No, de África llegaron esclavos. Seguro. Y África es una sola. Seguro. Sin entender que aquello es un continente inmenso y rico y diverso. Pero España es una. España es una. Cuando tú ves la Liga Española Soccer y la gente del Barcelona quiere matar a los del Madrid, los del Madrid quieren matar a Barcelona. Eso no es soccer nada más. Eso no es soccer nada más. Eso es una expresión cultural. Seguro. Y una... Seguro, sí, porque Real Madrid implicaba a Franco en ese poder y tener poder y quitaron al Barcelona también. Solo el Barcelona implica Cataluña, seguro, en independencia completa. Un territorio aparte. Seguro. Tú me quieres vender la idea de que esa gente española, cuando las investigaciones determinan hasta el momento que Cristóbal Colón, líder de la expedición, no era español. Entonces tú me estás empujando a mí que somos 3 razas. O sea, la historia no es, como yo se lo digo a mis estudiantes, la historia no es estática, como nos la enseñaron. O sea, si hay cosas que son dadas y te las tienes que aprender. La capital de Puerto Rico es San Juan. La República Dominicana es Santo Domingo. Sí, pero hay que buscar, hay que pensar más allá. Sí, pero lo que te educan aquí es la parte de dime los pueblos, dime los ríos, dime los lagos. Y tú me quedas, ok, fuck, tú sabes, caballo, eso no es todo Puerto Rico. Claro. Por último, en el caso de ser un país libre, ¿qué implica eso? Esa pregunta es bien grande. ¿Sí? Eso es como preguntarme qué es cultura. Un país libre. ¿Qué implica ser un país libre? Pero parece que un país libre, ¿libre en qué? Políticamente. Políticamente. Bueno, un país soberano, independiente, un país que tiene la capacidad, el ciudadano de a pie, oye lo que te estoy diciendo, no los ricos. El ciudadano de a pie tiene la libertad de elegir quién lo va a representar, cómo lo va a representar y cómo él se puede expresar. Porque aquí la gente protesta cada vez que, ay no, es que, chacho, se metieron allí y querían bloquear la entrada al aeropuerto. Chacho, ay, los turistas, y no, los turistas salieron caminando. Los turistas van a sufrir. Eso es verdad. Claro, sí, pero es que usted piensa que cuando, por ejemplo, las líneas internacionales, yo recuerdo, Iberia en un momento dado se fue en huelga. Seguro. Y hubo puertorriqueños que se quedaron varados en España. Y hubo puertorriqueños que se quedaron varados en República Dominicana. Ajá. ¿Eso les importó a ellos? No. A lo mejor
dijeron, contra, mala de nosotros, pero nosotros es que tenemos que luchar por nuestros derechos. Seguro. Las luchas tienen que hacerse donde duelen. La acabas de dar en el clavo. Es lo mismo que está sucediendo los atletas en los Estados Unidos que no quieren jugar porque quieren ejercer una presión en base a lo que le está pasando. Lo que pasa es que quien se expresa en contra de esos jugadores no ha sufrido lo mismo que sufrieron esos jugadores. Esos jugadores hoy día son millonarios y son superatletas, pero esos jugadores muy probablemente también sufrieron discrimen. Claro. También se tuvieron que hipiar cómo mataron gente de su comunidad por el mero hecho de no ser blanco. Entonces viene un blanco a decirle, como el presidente actual de los Estados Unidos, a decirle, están mezclando la política con el deporte. No, para ellos no hay diferencia, porque mientras ellos están sufriendo discrimen y racismo en su infancia, su familia, usted no vivió esa situación. No, jamás. Pues entonces, en lugar de hablar, usted debe callar y escuchar. Seguro. Por eso tú puedes ver que surgió ayer este muchacho de 17 años con un AR-15 caminando, mató a 2 personas y terminó en su casa tranquilo. Pero se habla del privilegio blanco. Sí, blanco, por eso. Claro, que muchas veces yo sin darme cuenta, ¿verdad? Y evidente por mi color de piel, yo sin darme cuenta lo he tenido, pero eso no me hace no sentir lo que siente el que no pasa por eso. Seguro. Y en ese momento yo no siento quizás lo mismo que tú, pero es un momento de callar, escuchar, aprender y apoyarte. Seguro. ¿Qué es lo que podemos hacer en todo caso? Claro, y nosotros como país subordinado, donde no hay justicia, debemos ver esa lucha como una oportunidad también para nosotros ser parte de esa injusticia. Porque aquí la pobreza se mide, como decía el otro día un compadre mío, es que en Santo Domingo la pobreza es, yo le decía, sí, pero si el haitiano mide la pobreza como se mide en Santo Domingo. Ay, bendito, papi. O sea, la pobreza no se puede medir a partir de lo que vive el otro. La pobreza se tiene que medir a partir de lo que pasa en mi país. Seguro. De mi realidad social. Que, en resumen, lo que tú eres actualmente, lo que es Tito actualmente, es un proceso. Un sancocho. De pobreza, necesidad, sufrimiento. Sí. Y eso es lo que tú has vivido y es lo que te ha dado ser el ser humano que eres. Claro, y lo asumo. Y, papi, ¿sabes? Sabía cosas, pero no sean tantas cosas como lo que me acabas de decir. Y de verdad, me siento súper afortunado, número uno, de llamarte amigo. Y mucha gente me escribe y dice, caballo, tú a todo el mundo... Ese es tu hermano, Mano, tengo la oportunidad de tener buenas amistades. Uno elige lo que uno le quiere llamar hermano, claro, y amigo. Los hermanos te lo da la vida. Y yo tengo mis hermanos, en los cuales amo y adoro y quiero un montón. Pero mis amigos los escojo yo. Obligado. Y para mí, los amigos míos, gracias a Dios, tengo la dicha de tener, de coger muy buenos amigos. Porque el que veo que no me interesa, no quiero ser amigo de él, no quiero ser pana. Ser pana, eso es correcto. Así que para mí es un honor llamarte amigo, es un honor tenerte cerca, hablar contigo. Este podcast para mí es mucho mejor que el primero, créeme. mucho mejor que el primero que se perdió. Seguro. Así que, de verdad, papi, nada, la pasé brutal. ¿Tienes redes sociales? Búscame en el Curete, _Curete en Instagram. Ahí trato de subir cositas de Tite Curé Alonso, que no le metimos mucho hoy, pero en otro podcast. Pero es que vamos a otro tranquilo. Y entonces también está el podcast de Vane, el podcast no, el podcast en las redes sociales de la Enigma boutique. Fashion Box, por favor, auspicien que hay 3 barrigas que hay que llenar de alimentación. Bueno, familia, me pueden seguir a mí en las redes sociales, en Instagram y Facebook, Rendimiento al Máximo. Y en el canal de YouTube, Rendimiento al Máximo con Mario Canales. Tito. Tienes que venir aquí, tienes que venir a las instalaciones. Oye, si usted no se rehabilita aquí, no se va a rehabilitar en ningún lugar. Después de eso yo corrido más de lo que corría antes. Y hay que darle gracias a la gente de Master Control. Sí, se han votado hoy. Sí.
Mira, hermanito, gracias por la oportunidad. Mano, más adelante, honestamente, quiero hacer un podcast más dirigido en la parte cultural de Puerto Rico, que es bien importante. Cuando guste. Te tengo los otros elementos que podemos traer. Pues el detalle es que él ya se comprometió, así que obligado. Esperen 3 meses más para que él pueda venir aquí. 4. Bueno, familia, se me cuida. Un abrazo, Cuídense. gente. Chao. Éxito.